¿Qué tal, amables televidentes? Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Finalizamos el mes de octubre con la satisfacción del deber cumplido y nos acercamos al mes de noviembre, que reviste de gran celebración para este Tribunal Constitucional, ya que vamos a conmemorar un nuevo aniversario de nuestra Carta Magna y con ello celebrar el mes de la Constitución. Hola, Tomás. Hola, Guillermo. Así es, un saludo muy especial para todos ustedes que nos sintonizan y son cómplices en esta estrategia de seguir fomentando la cultura constitucional. Transmitimos desde la Plaza de los Constituyentes, en la cuna de la Constitución, San Cristóbal, con motivo de celebrarse la próxima semana el 177 aniversario de la Ley Suprema del Estado, la Biblia institucional de todos los dominicanos. Así es, y en esta semana, Tomás, iniciamos dos entregas acerca del constitucionalismo en la República Dominicana. Y hoy vamos a ver todos esos acontecimientos históricos que dieron origen al nacimiento de nuestra primera Carta Fundamental de la Nación Dominicana. Vamos a conversar con el historiador Roberto Casá y el abogado Amaury Reyes para conocer acerca de todos estos acontecimientos que dieron origen a la primogénita ley fundamental de la República Dominicana. Así es, Guillermo, y vamos a ver en el reportaje precisamente todo lo que ocurrió semanas antes de proclamarse esta Constitución del 6 de noviembre de 1844. Asimismo, vamos a tener nuestra efeméride constitucional, vamos a ver qué ley fue proclamada en 1942 y qué significó para la República Dominicana. Así también nuestro segmento informativo donde nos mantendremos actualizados sobre las principales informaciones que se generan en el Tribunal Constitucional. ¿Y qué les parece si entramos en materia con el tema de esta semana y vamos a ver qué dice el artículo 5 de nuestra Constitución? Adelante. Artículo 5. Fundamento de la Constitución. La Constitución se fundamenta en el respeto a la dignidad humana y a la indisoluble unidad de la nación, patria común de todos los dominicanos y dominicanas. Amigos, y luego de ver este interesante artículo sobre los fundamentos de la Constitución, es momento de hacer contacto con el director del Archivo General de la Nación. Hablamos del historiador y catedrático Roberto Casá. Doctor, bienvenido a La Voz del Tribunal Constitucional. Nos honra con su presencia. Muchas gracias por la invitación. Un placer y un honor también ser tomado en cuenta por ustedes como historiador y director del Archivo General de la Nación. Y a propósito de este interesante tema que estamos tratando, quisiéramos hablar con usted acerca de los principales acontecimientos, antecedentes históricos que dieron conformación a esta primera Constitución del 6 de noviembre de 1844. Mire, hay todo un antecedente, un conjunto de antecedentes antes del 6 de noviembre, es decir, de la Constitución primera del Estado Dominicano, de la República Dominicana. Pero nuestro país, ya no Estado dominicano, pero sí pueblo país, tuvo antes ordenamientos constitucionales. Yo pienso que el más significativo es el de 1812. Podríamos decir que también estuvimos bajo dos ordenamientos constitucionales, si los podemos llamar así, previos a 1812, que fueron los de el gobierno autónomo de Toussaint Louverture, que hizo una constitución con diputados dominicanos, porque en la división del territorio de Saint-Domingue, era colonia francesa, se llegó a una situación muy particular de una constitución provincial que le daba autonomías a Toussaint Louverture. Entonces se hizo esa constitución unos meses antes de él ya ser derrotado y preso y luego enviado a Francia, donde murió, pero ahí participaron 4 dominicanos.
Un segundo precedente que podríamos decir es el ordenamiento del Estado francés con Napoleón Bonaparte. Pero yo pienso que eso no rigió mucho, a pesar de que es un tema pendiente de conocimiento, porque la documentación del periodo francés todavía es poco conocida. Eso está pendiente y el AGN está haciendo esfuerzos para recuperar documentos en Francia relativos a ese periodo 1802-1808. Lo más significativo, empero, por ya su impacto incluso de debate político, es la Constitución Española de 1812, que tuvo dos momentos de aplicación. En el momento inmediato de su promulgación, todavía estando preso el rey Fernando VII en Francia, prisionero de Napoleón Bonaparte. Entonces, bueno, había una guerra en la península y los enemigos de Francia, es decir, la regencia, aceptó en un estado político muy peculiar, el rey preso, hay una junta de regencia y una junta de diputados en Cádiz que promulga esa constitución, con la presencia de un dominicano. No fue el primer constituyente, porque ahí hubo una sucesión bastante, digamos, accidentada de representación, pero finalmente esa constitución fue firmada por un dominicano, que está muy apreciado porque para España el referente de la Constitución de Cádiz es fundamental en términos de introducción de un planteamiento liberal que hacía depender ya la figura del monarca de la soberanía del pueblo. Eso fue desconocido rápidamente cuando Fernando VII es soltado por Napoleón Bonaparte a raíz ya de la derrota de Napoleón, cuando ya viene de retirada de Rusia, y aquí tuvo muy poca aplicación en 1812 hasta el 14. Los constituyentes de 1844 tenían como referencia a la Constitución de Estados Unidos y dos de las constituciones proclamadas en Haití. ¿Cómo suma esto al proyecto que se estaba trabajando para luego ser promulgado ese año? Los constituyentes de 1844 se inspiraron en tres documentos constitucionales básicos, hasta donde se puede inferir por los debates que están recogidos en la colección Trujillo. Y estos son la Constitución de Estados Unidos, la más antigua de todas, para fines nuestros de práctica y del mundo occidental en cierta manera, a pesar de que sabemos que la primera constitución del mundo occidental es la Carta Magna de Inglaterra, pero eso es otra cosa. Constitución de Estados Unidos, primer referente que toman los constituyentes dominicanos que promulgan la Constitución del 6 de noviembre. La segunda constitución es la de 1812, española, al grado de que Vicente Mancebo, como le digo, juega ese papel de conexión de dos momentos constitucionales. Y por último, la Constitución haitiana. O sea, rompimos con Haití, pero fíjese que esa Constitución de 1843 estuvo permeada por las intervenciones de los diputados dominicanos. Por ejemplo, Buenaventura Báez, que es el que más lleva la voz cantante en 1844, para el 6 de noviembre en San Cristóbal. Buenaventura Báez fue constituyente en Haití en 1843 y tuvo una participación notable, incluso arriesgada, porque se opuso a la cláusula constitucional, se opuso sin éxito a la cláusula constitucional de que los blancos no pudiesen ser propietarios en Haití. Báez asumió en Port-au-Prince, la capital haitiana, la defensa de que los blancos, es decir, los extranjeros, pudieran ser propietarios. O sea que algunos dominicanos como Báez tuvieron mucha participación, aunque sus puntos de vista no fueran tomados en cuenta, pero ya estaban en la palestra. Y desde luego eso les dio una experiencia que varios de ellos aplicaron en la constituyente de 1844 del 6 de noviembre. Creo que aquí, de manera sintética, le hago una exposición amplia de precedentes básicos, hasta donde yo entiendo,
del ordenamiento constitucional dominicano que se inicia formalmente el 6 de noviembre. Es sabido que los conservadores que dirigía el primer presidente de la nación, Pedro Santana, pues tomaron control de la Junta Central Gubernativa y tenían criterios muy diferentes a los trinitarios, al grupo que lideraba Juan Pablo Duarte. Al Santana imponer su criterio, ¿cómo influyó esto a esta primera constitución? Bueno, el Estado se regía por disposiciones de la Junta Central Gubernativa que tenía carácter ejecutivo y legislativo. Si la Junta podía emitir decretos, equivalentes de decretos y de leyes. Entonces, un estatuto provisional hasta una constitución formal que no se había aprobado en esos meses. Fueron meses muy agitados. Primero por la lucha contra Haití, eso eran momentos muy difíciles de supervivencia elemental. En segundo lugar, de pugnas entre los afrancesados y los trinitarios. Esas pugnas arrancaron desde mayo abiertamente y terminaron en julio, cuando Pedro Santana ocupa la ciudad y se hace proclamar en una especie de golpe de Estado presidente de la Junta Central Gubernativa. Es decir, se reorganiza la Junta. Pedro Santana es su nuevo presidente, sustituyendo a Francisco de Rosario Sánchez. Pero en realidad ya Pedro Santana ya establece una dictadura. O sea, la Junta no pintaba gran cosa, pero una dictadura relativa porque también tenía que contar con el conglomerado conservador y Santana era consciente de que se necesitaba en el país una constitución y por eso él mismo promueve la convocatoria a la constituyente, que los mismos constituyentes para alejarse de Santana deciden irse a sesionar a San Cristóbal. Fue una sesión rápida, es decir, eso duró creo que unas 3 semanas de debates, eso fue rápido y Santana dejó hacer hasta que, aconsejado por sus asesores, los de su círculo, lo que se llamaba el ministerio desde entonces, cuya cabeza pensante principal era Tomás Bobadilla, Santana se opuso a esa constitución y consideró que no le permitía gobernar. De hecho, mandó tropas a San Cristóbal. Es decir, comenzamos de manera traumática la vida constitucional. Una vez promulgada la Constitución de 1844, Santana tenía poderes especiales que le otorgaban ciertas libertades como presidente de la República. Esto debido al artículo 210, ese polémico artículo que siempre se ha mencionado. ¿Cómo esto pudo afectar el desarrollo de este proyecto de nación que recién iniciaba? El gran punto que Santana esbozaba para poder gobernar era el peligro haitiano. Una realidad, porque era verdad que había un peligro de invasiones haitianas. Solo hasta 1856 fue el último intento, poco antes de su caída, del emperador haitiano Faustino Zuluk. Es decir, el gran argumento de Santana era el peligro haitiano. Y desde luego otras cosas que él podía esbozar a través de sus letrados en algunos momentos de ciertas dificultades, pero también Santana tenía la capacidad y siempre se asesoró de personas capaces de saber que tenía que respetar ciertos ordenamientos jurídicos. Y bueno, sí, había cosas que no funcionaron, pero otras sí. Por ejemplo, en la Constitución de 1844 se establece que los decretos tienen que ser aprobados por el ministerio, a través de la firma de un ministro. Es decir, eso le restaba capacidad a Santana. Luego los ministros hacían lo que Santana les dijera, claro está, porque si no los despedía, pero tenían que firmar. Es decir, eso le daba una cierta limitación, era parte de lo que estos señores constituyentes, conservadores moderados, con ciertos rasgos liberales, le planteaban a Santana. Desde luego hubo también grandes pugnas entre ellos y grandes desprendimientos, que eso ya es una historia política, pero finalmente mucha gente estaba descontenta con esas atribuciones extraordinarias de Santana. Y en un momento de tolerancia
se promulga una nueva constitución. Inmediatamente después de la terminación del primer gobierno de Buenaventura Báez, que fue un gobierno bastante liberal. Báez era un conservador, pero un conservador de esto muy hábil y muy flexible. Entonces hizo un gobierno que duró los 4 años. Santana no le hizo oposición, aunque desde que volvió lo expatrió y lo condenó. Y vino ya la división de los conservadores a través de estas dos cabezas, Báez y Santana. Y ya para finalizar este interesante diálogo que hemos sostenido acerca de los antecedentes que dieron a la primera Constitución Dominicana, doctor, quisiéramos preguntarle, ¿aún queda alguna influencia de esa primera Constitución en la actualidad con las 39 reformas que hemos visto a lo largo de los años? Yo diría que muy poco, casi nada. Incluso probablemente la mayoría de los encargados de aplicar a los componentes constitucionales ni la conocen. No estoy diciendo del Tribunal Constitucional, pero sí de otras instancias del Estado. O sea que no, eso ya es historia, porque, mire, algunas cláusulas de la Constitución del 44 ni siquiera nunca se cumplieron. Es el caso de la Diputación Provincial. La Constitución del 44, en aras de cierto espíritu liberal, retomó el componente de la Constitución de Cádiz. O sea, ahí vemos una influencia de Cádiz en el 6 de noviembre, que son las diputaciones provinciales, pero nunca existieron. Es decir, que el país era un país en un estado de precariedad extrema. Las cámaras existían de una manera harto limitadas. Por suerte, los primeros tiempos de funcionamiento de las cámaras legislativas están recogidos en la colección Trujillo, entonces son materiales de importancia. Pero ahí vemos una precariedad tremenda de los ordenamientos constitucionales, porque finalmente estábamos sometidos a determinaciones autoritarias. Y no, o sea, ese espíritu constitucional fue siendo abandonado, el original, mediante reformas sucesivas, porque todo eso tiene una historia. Yo supongo que ahora mismo no recuerdo, pero alguien debe haberlo historiado de manera sistemática. Yo diría que después de 1854 hay un segundo hito de cambios. Doctor, para nosotros un inmenso honor que usted nos haya dado la oportunidad de sostener esta interesante conversación de un tema tan fundamental para el Estado dominicano, y es acerca de los antecedentes que dieron a la primera Constitución Dominicana. Muchas gracias a ustedes. Ustedes continúen con el desarrollo de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional desde San Cristóbal, cuna de la Constitución. Luego de esta interesante conversación con el historiador Roberto Casá, vamos a conocer en el segmento Vocabulario Constitucional qué significa la palabra constitucionalismo. Se denomina constitucionalismo al sistema político que se basa en el imperio de la Constitución, la ley suprema de un Estado, que establece límites, libertades, obligaciones y derechos a los ciudadanos y a los gobernantes. La noción de constitucionalismo además hace referencia a la ideología que impulsa este tipo de organización política y social. El constitucionalismo también se constituye como una forma de organizar al Estado. Los fundamentos de la vida pública se encuentran recogidos en la Constitución, que regula la conducta de los individuos según lo dispuesto por la legislación. Como filosofía o movimiento político, el constitucionalismo apunta a limitar el poder de los gobernantes. Se deduce que la voluntad individual y los intereses particulares de una persona a cargo del gobierno no se impongan sobre las reglas que la sociedad acuerda y acepta para la administración del Estado. El constitucionalismo dominicano da inicio formal con la proclamación de la Constitución de San Cristóbal el 6 de noviembre de 1844. Los principales pilares de esta ley fundamental del Estado son el derecho a la propiedad privada, la igualdad formal, la separación de poderes, el principio de legalidad, la soberanía popular, la alternabilidad en el poder y el carácter representativo del ejercicio del poder.
Mantente informado de todo el acontecer del Tribunal Constitucional a través del periódico La Voz del Constitucional. Descárgalo gratis en nuestra página web www.tc.gov.do. La Voz del Constitucional forma parte de los medios oficiales del TC. Este periódico, que circula de manera mensual, recoge las principales actividades desarrolladas por esta alta corte y sus jueces, además de interesantes reportajes y artículos relacionados con la cultura constitucional, en un formato de fácil lectura. La Voz del Constitucional. Descárgalo ahora. Gracias por continuar en esta edición especial de La Voz del Tribunal Constitucional, con motivo del 177 aniversario de la Constitución del 6 de noviembre de 1844. Y a propósito de esta, vamos a ver en el reportaje qué pasó semanas antes a la proclama de esta ley fundamental del Estado. Aunque el patricio Juan Pablo Duarte y sus compañeros de la Sociedad Secreta La Trinitaria venían desarrollando trabajos políticos en procura de la emancipación de la parte española de la isla, en su trajinar encontraron muchos escollos por cuanto la situación política de la época era inestable y en conflicto constante. El 16 de enero de 1844 se había producido el primer intento de adoptar una carta sustantiva con el manifiesto preparado por Tomás Bobadilla y los trinitarios, en el que se enumeraron los agravios contra la sociedad dominicana cometidos en los 22 años de dominación de los haitianos, por lo que planteaba la necesidad de la separación. Ese año se caracterizó por las guerras y estrategias políticas que concluyeron con la declaración de independencia del 27 de febrero, que derivó reacciones de cólera por parte de las autoridades haitianas, con el presidente Charles Geral a la cabeza, que pidió a los dominicanos reconsiderar su decisión de separarse de su país. Al no acceder los dominicanos, Gerard ordenó el 10 de marzo, con apenas unos días de ser la Dominicana una nación libre, una ofensiva contra la parte este, y a partir de ese momento se registran numerosas batallas de las que salieron derrotados los haitianos y que afianzaron la decisión de mantener la independencia, como fueron las del 19 de marzo en Azua y la del 30 de marzo en Santiago, entre otras. Consolidada la victoria con el retiro de Geral y sus tropas, se inició una lucha interna entre los trinitarios, seguidores de Duarte, y los conservadores, quienes intentaban imponer su dominio en la conducción de la naciente República Dominicana. Las diferencias se tradujeron en enfrentamientos políticos al crearse el 1 de marzo la Junta Central Gubernativa como órgano colegiado para el ejercicio del poder. Una de sus primeras decisiones fue ordenar el regreso del patricio Juan Pablo Duarte, quien se encontraba exiliado en Curazao desde julio de 1843. Una vez Duarte arribó a Santo Domingo, fue nombrado general de brigada, pero la visión militar del patricio no fue compartida por Santana, lo que motivó la primera crisis política tras la separación, que agrietó la alianza que venía operando entre trinitarios y conservadores, la cual estaba dando buenos resultados tendentes a consolidar el proceso de independencia. Bobadilla, quien presidía la Junta Central Gubernativa, se hizo acompañar de personas que compartían sus intereses conservadores, excluyendo a Duarte y sus compañeros de los espacios de decisión. Como consecuencia de esa acción de Bobadilla y los suyos, el sector trinitario más radical procedió a destituir a los designados por este y colocaron al frente de la Junta Central Gubernativa a Francisco del Rosario Sánchez. Sin embargo, luego de una fuerte oposición a las intenciones trinitarias de colocar a Duarte como presidente de la República, los conservadores se resistieron y desconocieron esos intentos. El patricio declinó ocupar el cargo y eso allanó el camino para que Santana y Bobadilla se alternaran por años como jefe de gobierno. Amparados en el ejercicio del poder, Santana y Bobadilla emitieron un manifiesto el 24 de julio de 1844 con el que destituyeron a Duarte y a Mella de sus funciones de generales y los declararon traidores e infieles a la patria, y ambos fueron expatriados. En esa fecha, la Junta Central Gubernativa dispuso mediante decreto a las asambleas electorales para que los diputados que integrarían la Asamblea Constituyente redactaran la Constitución. Esas elecciones se realizaron los días 29 y 30 de agosto.
Tras el proceso eleccionario, la Asamblea Constituyente se reunió en San Cristóbal los días finales de septiembre, hasta culminar con la elaboración del texto que dio origen a la primera constitución política de los dominicanos, no sin antes recibir la crítica de Santana, quien entendió que la ley sustantiva limitaba el margen para la toma de decisiones del presidente de la República. Esas críticas degeneraron en un conflicto entre Congreso y la Junta Central Gubernativa, lo que provocó una nueva crisis política que resultó con la inclusión del artículo 210 que eliminó las disposiciones democráticas del texto constitucional. El texto de ese artículo 210 es el siguiente. Durante la guerra actual y mientras no esté firmada la paz, el presidente de la República puede libremente organizar el ejército y armada, movilizar las guardias nacionales y tomar todas las medidas que crea oportunas para la defensa y seguridad de la nación, pudiendo en consecuencia dar todas las órdenes, providencias y decretos que convengan sin estar sujeto a responsabilidad alguna. Hay quienes opinan que ese nacimiento traumático de nuestra Carta Sustantiva podría ser la base de que en 177 años de existencia la misma haya sido modificada en 39 ocasiones y ya se habla de que pronto viene la revisión número 40 de nuestra Ley de Leyes. Conocedor del tema como el que más, el magistrado Milton Ray Guevara sostiene: si se hubiera adoptado el proyecto de Constitución de Duarte, la República Dominicana sería otra nación hoy en día. Seguimos en esta celebración especial rumbo al 177 aniversario de la Constitución Dominicana. Y en esta entrega vamos a hacer contacto con nuestro compañero César Ariel Gómez, quien está en estudio con un invitado muy especial. Ariel, cuéntanos, ¿de quién se trata? Gracias, Tomás. Nosotros aquí en estudio en el primero de 2 programas especiales dedicados a conmemorar el 177 aniversario de nuestra Constitución. A continuación, conversaremos con el licenciado Amaury Reyes Torres sobre el tema La Constitución Dominicana de 1844. El licenciado Reyes es abogado de profesión con especialización a nivel de maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Iberoamericana UNIBE. Igualmente, un máster en Justicia y Derecho Internacional por la Fordham University en Nueva York, Estados Unidos. Además, es docente universitario en el área de Derecho, tanto en UNIBE como en la Pucamaima. El licenciado Reyes ha publicado diversos artículos en revistas y libros especializados en el campo del derecho constitucional. Actualmente es el gerente del Departamento de Litigios de la firma de Cans, Vázquez y Valera. Bienvenido, licenciado Amaury Reyes, a nuestro programa. Muchísimas gracias por la invitación, Ariel. Muy amable. Licenciado, ¿cómo puede valorar el proceso de transculturización constitucional que se produce en la Constitución de San Cristóbal, la de 1844, a propósito de influencias de diversas tradiciones jurídicas, como la inglesa, la norteamericana, la francesa? ¿Cuál es su valoración? Las investigaciones han estado un poco divididas al respecto y dependiendo qué escuela de la historiografía sigues, te vas a encontrar diferentes resultados. Pero al menos hay que distinguir de que cuál realmente de las tradiciones del constitucionalismo moderno, francés o estadounidense, fueron las que más influyeron como tal en el proceso del constitucionalismo dominicano, tanto en el ámbito de los documentos preconstitucionales como el manifiesto del 16 de enero o el acta constitutiva de la Junta Central Gubernativa, como ya una vez teniendo en sí la Constitución. Quizás donde hay que tener más énfasis es hasta qué punto la experiencia del constitucionalismo estadounidense tuvo algún tipo de impresión. Por una parte, es cierto que podemos notar que hay algún tipo de influencia, sobre todo porque las ideas liberales del lugar que se propugnaron en Europa llegaron luego a Estados Unidos, que estaban en boga, y no hay evidencia en contrario de que los grandes intelectuales en República Dominicana, sean ya del grupo conservador o bien de los trinitarios, estuvieran desconectados de esas ideas. Se puede notar que realmente influyeron. Lo podemos ver específicamente en el manifiesto del 16 de enero de 1844, donde existen ámbitos o espacios de párrafos donde se comparan
¿no?, con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y parecen copias o básicamente se ve como una inspiración del carácter liberal y racionalista, ¿no?, del constitucionalismo norteamericano, igual como ciertas ideas en sí. Ahora, después de ahí se hace un poquito más difuso, pero ¿qué pasa? Que hay que contar ya que el constitucionalismo americano, quizás no tanto en la confección de la Constitución, tuvo ese impacto, pero sí un impacto indirecto a través de lo sucedido en la Revolución Francesa y que ya por otras vías llega a nuestro país y que ahí podemos examinar de cómo no tanto la Revolución de Estados Unidos, sino la francesa tuvo un impacto quizás muchísimo más directo en el constitucionalismo dominicano. ¿Qué aspectos constitucionales adoptó la Constitución de 1844 de ese constitucionalismo norteamericano y francés? Del constitucionalismo estadounidense, al menos y es mi criterio seguido de las investigaciones realizadas por Campillo Pérez, Wenceslao Vega, Néstor Perdomo y Cristóbal Rodríguez, y es que el constitucionalismo estadounidense tuvo una influencia que, a mi juicio, acaba con el manifiesto del 16 de enero. No obstante esto, ¿qué sucede? La participación francesa en la guerra de la independencia en Estados Unidos provoca necesariamente que se lleve esa experiencia a Francia y sea parte, ¿no?, de lo que resulta en la Revolución Francesa. Y es de notar de que incluso gran parte del contenido de la Constitución de 1844, como bien sostiene el Campillo Pérez, en un estudio historiográfico sobre la evolución de la Constitución Dominicana, 104 de los 210 artículos eran básicamente un reflejo de esa experiencia francesa, sobre todo la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y también un reflejo de lo que sería ya la Constitución haitiana de 1801, ¿no? Entonces, si bien existe la idea de la separación de poderes, de la Carta de Derechos, que usualmente lo atribuimos al pensamiento de la Revolución estadounidense, lo cual es correcto, pero llegó indirectamente acá a través de la experiencia francesa, ¿no? Inclusive esa experiencia fue más fuerte que la experiencia como tal en Cádiz, de la Constitución de Cádiz. Uno de los episodios más conocidos ese proceso de aprobación de la Constitución de San Cristóbal fue el famoso artículo 210. ¿Se pudiera considerar que ese artículo produjo en esa Constitución el fenómeno que muchos doctrinarios llaman destrucción de la Constitución? Bueno, lo interesante de ese concepto, más desarrollado por Carl Schmitt, que lo bueno de Schmitt es que no hay que hacerle caso ni cómo comienza ni cómo termina, pero sí todo lo que está en el medio. Pero él desarrolló 4 conceptos que usualmente se pueden confundir con la reforma constitucional, que es la destrucción de la Constitución, como bien dijiste, la supresión de la Constitución, el quebramiento y como tal la suspensión. En cuanto a la destrucción, pudiera ser, pero yo no estoy del todo seguro. ¿Por qué? Porque la destrucción de la Constitución implica desconocer de manera inmediata y directa al poder constituyente de entonces. Claro, de que se utilizó la fuerza y las armas como un instrumento político, ¿no?, para obligar a la Junta Central Gubernativa y a la Asamblea Nacional que estaba reunida para crear la Constitución de 1844 para incluir ese artículo. No obstante, no ocupó el lugar del poder constituyente, simplemente solicitó que se incluyera esto, solicitó entre comillas, evidentemente. Entonces, ¿qué supone acá? Quizás más que una destrucción puede darse o bien una suspensión de la Constitución o un quebramiento de la Constitución, porque el 210 lo que crea es en la práctica una serie de excepciones a ciertas disposiciones de la Constitución respecto a la Armada, al uso del área público y demás, que están reservadas a otros órganos o bajo otros procedimientos de la normalidad constitucional. Pero también, aparte de crear esas excepciones por efecto de la guerra y hasta que se firmara la paz, ¿no?, implica que se van a suspender ciertos efectos. Entonces, quizás más que destrucción, porque no se ocupó el espacio del poder constituyente, quizás podemos hablar, al menos desde mi punto de vista, de un quebramiento o de una suspensión de la Constitución. Al cumplirse 177 años de la Constitución de San Cristóbal, a tu juicio, ¿cuál ha sido el legado
que aquella Constitución de 1844 le deja al constitucionalismo dominicano? Yo creo que el gran legado que viene, quizás esos principios liberales que de una manera u otra se mantienen, lo cual es muy interesante, pero a modo de controversia me alejo de esto y quiero decir que quizás el mayor legado es la esencia del rol político que juega en el ámbito de la teoría de la Constitución. ¿Por qué? Porque a final de cuentas la Constitución de 1844, con sus luces y sombras, fue el producto de una determinada realidad y una fuerza de poder que quizás no participó tan activamente en la conquista de la victoria por la independencia, pero sí trató de preservar ese status quo, sobre todo a favor de los afrancesados y del área conservadora, y el poder político ahí quedó totalmente impregnado. Quizás esta Constitución lo que viene a reflejar es de que siempre debe procurarse, aún con las sombras, es mantener esa estructura del control político a través de la separación de poderes, pero a través de formas de solución interna de conflictos políticos, pero también es no olvidar la Constitución. Y entonces pensar, y eso es lamentablemente, la historia nos ha enseñado así en nuestra República Dominicana, que gran parte de la historia política se ha dado fuera de la Constitución cuando debía darse dentro de la Constitución, lo cual ha alimentado el gran mito de siempre estar reformando la misma y no hacer política dentro de ella. Yo creo que ese debería ser el gran legado, con sus luces y sombras, de la Constitución del siglo XIX en nuestro país. Muchas gracias, licenciado Amaury Reyes Torres, por acompañarnos en este programa especial. Y algunas palabras finales a nuestra teleaudiencia. Creo que la idea de tener la primera Constitución, que ya, que soy de los que opinan de que al ver tantas reformas ya esta Constitución en sí no está de una manera u otra su espíritu, pero creo que no debemos olvidar de que para crecer dentro de una sociedad política democrática, desmitificar a veces este tipo de documento nos ayuda a entender dónde ganamos, dónde fracasamos para poder ver hacia un mejor futuro, ¿no? Y yo creo que eso debe ser lo que debemos aprender de lo que sucedió en aquel entonces y no incurrir en los mismos errores del pasado y sí en las mismas victorias del pasado, porque quizás el pasado no se repita, pero suena similar, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos. A tu orden. Y a ustedes no se muevan porque tras la pausa seguimos con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana lanza su moderna y ágil aplicación móvil MITE CRD, donde podrás estar al tanto de las últimas novedades de nuestra alta corte y realiza consultas rápidas de las sentencias emitidas. Entérate al instante de las últimas actualizaciones con las notificaciones tipo push, además de conocer las informaciones relacionadas a eventos y congresos. Disponible en App Store y Google Play. Descárgala ya. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y Escuela. Gracias por continuar con nosotros en este programa dedicado al constitucionalismo en la República Dominicana, la primera entrega de 2 desde esta provincia de San Cristóbal. En la efeméride constitucional del día de hoy vamos a ver la Ley 584 del Congreso Nacional que declara la necesidad de reformar 45 artículos de la Constitución de 1934. Que lo disfruten. En octubre de 1941 es dictada por el Congreso Nacional la Ley número 584, mediante la cual se declara la necesidad de reformar 45 artículos de la Constitución de la República que había sido promulgada 7 años antes, en 1934. Entre las motivaciones de la nueva revisión y reforma constitucional figuraba la necesidad de renovar la política general de la nación, eliminando cánones constitucionales que restringían los derechos de la mujer dominicana para el libre ejercicio de la actividad política.
El artículo 2 de la referida disposición legal, Ley 584 de 1941, dice lo siguiente. Se ordena la reunión de una asamblea revisora en Ciudad Trujillo, capital de la República, para que resuelva acerca de la reforma decretada. Esta ley fue aprobada por el Senado de la República, presidido por el vicepresidente del mismo en funciones de presidente, Arturo Pellerano Sardá, quien también fue director del periódico Listín Diario, y por presiones oficiales se vio precisado a cerrar el rotativo poco después de esta reforma, o sea, en 1942. La Cámara de Diputados, presidida por Abelardo René Nanita, refrendó la referida ley 584 de 1941 y el presidente de la República, Manuel de Jesús Troncoso de la Concha, completó la ley precisando: en el ejercicio de la atribución que me confiere el inciso tercero del artículo 49 de la Constitución de la República, promulgo la presente ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento. Con los cambios constitucionales de 1942 se logró la importante conquista de la mujer dominicana, y es su derecho a ejercer el voto y participar efectivamente en los procesos electorales, reconociéndose con ello el esfuerzo de mujeres que, como Abigail Mejía, fundaron en 1931 la Acción Feminista Dominicana. El texto supremo fue proclamado en enero de 1942. Gracias por continuar con nosotros en La Voz del Tribunal Constitucional. En este momento recibimos al magistrado Justo Pedro Castellanos, quien es el coordinador de las actividades conmemorativas del mes de la Constitución, quien nos informará sobre las diversas actividades que realizará el Tribunal Constitucional al conmemorar el 177 aniversario de nuestra Constitución. Bienvenido al programa, magistrado Justo Pedro. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el tribunal está camino a celebrar en noviembre, como ha hecho casi desde el inicio de la conformación del tribunal, la conmemoración de otro aniversario de la promulgación de la Constitución Dominicana. Desde que el tribunal fue conformado en el 2011, se desarrolló rápidamente una conciencia de que debíamos asumir las actividades relativas a la conmemoración de la Constitución Dominicana como una actividad importante, como una actividad central. Y en ese sentido hemos venido trabajando año tras año, desarrollando un programa que se ha ido alimentando con el paso del tiempo, que hoy no está conformado de la misma manera en que lo fue al inicio, porque se ha ido nutriendo de otras actividades. Incluso hay algunas actividades que hemos desarrollado que ya no están por particularidades de las mismas, pero siempre con el propósito de colocar esa fecha en el lugar central de la vida dominicana que a nosotros nos parecía que debía ocupar y que no había ocupado por alguna razón que no viene al caso. Es verdad que siempre se hacía una que otra actividad en algún lugar del país, una que otra mención en algún momento de noviembre, pero no se había asumido hasta que nosotros lo hicimos esas actividades como unas actividades de las que había que hablar de la forma en que nosotros lo hemos hecho cada año desde entonces. Entonces, ese programa que se denomina Mes de la Constitución está conformado por varias actividades, algunas actividades todas nutridas de un fuerte y profundo espíritu cívico, político en el sentido amplio de la palabra, y tiene actividades de diversa naturaleza, actividades artísticas, actividades editoriales, actividades académicas, actividades deportivas. Y entonces en este año seguimos con ese programa con alguna novedad importante, como es la celebración de una audiencia solemne el mismo día 6, sábado 6, en la ciudad de San Cristóbal. El Tribunal Constitucional va a realizar por primera vez, y ya lo acogimos como una idea que la incluimos en esta ocasión, pero que vamos a realizar cada año.
dentro del mes de la Constitución, una audiencia solemne en San Cristóbal a las 9:30 de la mañana el mismo día 6. Y entonces ya a partir de ahí continuamos con lo que han sido las actividades tradicionales del programa, un acto de enestamiento el lunes siguiente, el lunes 8, en el frontispicio del Tribunal Constitucional, en el que se hace un acto de carácter cívico con la participación de algunos estudiantes, se hace una ofrenda floral en el busto de Juan Pablo Duarte que tenemos en la parte frontal de la edificación del Tribunal Constitucional. Y entonces el día 10, 2 días después, vamos a tener la puesta en circulación de las obras, la actividad editorial que también ya es tradicional en este programa, y el fin de semana siguiente entonces tendremos la caminata. Hay que decir, César, que este año, lamentablemente, como el año anterior, el programa ha estado afectado, obviamente, por lo que ha afectado la vida de todos los dominicanos y a nivel universal, que es la pandemia. El año pasado incluso fue peor, porque el año pasado hicimos menos actividades. Este año no vamos a hacer algunas de las actividades importantes del programa, como son la gala por la Constitución, que se había ganado rápidamente un lugar importante en la conciencia nacional y que ya era esperada por buena parte de los ciudadanos dominicanos, especialmente los que viven en la capital, pero tampoco podremos realizar el acto de lectura de la Constitución, que también era un acto importante, es un acto educativo en el que una cantidad de varios cientos de estudiantes, desde el nivel primario hasta el nivel secundario, leen cada uno de los artículos de la Constitución, un acto muy bonito, que para nosotros tiene una gran significación y que ha impactado con las 6 veces que se ha realizado, ha impactado ya a más de 3.000 jóvenes dominicanos, impactados porque han vivido ese proceso, que no es un proceso que es solamente la lectura, sino que tiene un proceso previo de preparación con los estudiantes, con los profesores, con la comunidad académica. Es decir, es un acto que tiene un impacto importante en la conciencia de esos ciudadanos dominicanos en su etapa, digamos, más sensible de su formación, de la formación de su conciencia. Esas 2 actividades no van a estar, yo decía lamentablemente, pero al mismo tiempo digo, es una decisión consciente del tribunal, es una decisión incluso solidaria del tribunal, por respeto y por consideración a lo que ha estado ocurriendo en el país con la pandemia, por respeto y consideración, en el caso, por ejemplo, de la gala, a una gran cantidad de familias dominicanas que se han visto afectadas con la pérdida de familiares. A nosotros nos pareció que no era un momento oportuno, aunque una cosa no tiene relación con la otra, y había voces que nos estimulaban a que sí lo hiciéramos, pero al final de la historia, al final de varias discusiones que tuvimos, decidimos que no era momento como para que el Tribunal Constitucional hiciera una inversión en términos económicos como la que significa la gala, aunque siempre es una inversión moderada, y además que el alma dominicana estaba lastimada por la gran cantidad de ciudadanos, de familias que habían sido afectadas y que están siendo afectadas por el COVID. De manera que nosotros decidimos no hacer esa actividad, decidimos no hacer la gala, decidimos no hacer el acto de lectura de la Constitución por el tema, sobre todo en ese caso, de la salud de nuestros niños y de nuestros jóvenes, e incorporamos entonces esta otra actividad, la audiencia solemne, que, como su nombre lo indica, es un acto solemne en el que concurren los jueces del Tribunal Constitucional. Lo haremos en San Cristóbal, en un recinto de la provincia, en un auditorio de la provincia, y allí entonces el presidente del Tribunal Constitucional pronunciará una conferencia apropiada para la fecha. Magistrado, el pueblo dominicano en general
¿cómo le puede dar seguimiento a estas actividades? ¿Hay una plataforma para que la gente pueda seguir estas actividades? Bueno, estas actividades, prácticamente todas, tradicionalmente son actividades en las que a nosotros nos mueve que participe el público. Sin embargo, por las razones que ya hemos dicho, en esta ocasión hay graves limitaciones de participación. Prácticamente la actividad central este año y a la que más personas podrán asistir es la puesta en circulación de las obras, que va a ser en el Auditorio Juan Bosch de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Urreña, que es un auditorio bastante amplio, puede albergar a 400 personas. Nosotros estamos invitando para un aforo reducido de un 50%, de manera que a esa actividad podrán asistir unas 200 personas por invitación, y obviamente todas las actividades, como hicimos siempre, pero especialmente durante la pandemia, van a ser transmitidas por el tribunal a través de sus redes sociales, que las ha usado y las sigue usando maravillosamente para beneficio de la gran comunidad nacional. Entonces, todas esas actividades, aquellas que por razones de la pandemia no podrán ser presenciadas físicamente por una gran parte de los ciudadanos dominicanos, sí la podrán seguir por las redes sociales, por las transmisiones que va a hacer el Tribunal Constitucional. Excelente. Magistrado, finalmente un mensaje, una exhortación al pueblo dominicano con motivo del 177 aniversario de nuestra Constitución. Sí, el Tribunal Constitucional sigue trabajando en el sentido de hacer realidad aquella vieja idea que el presidente del tribunal ha rescatado afortunada y felizmente, de que los ciudadanos dominicanos debemos aprender a vivir en Constitución, de hacer realidad cotidiana la Constitución dominicana. Y para eso realizamos múltiples actividades, entre las cuales están justamente estas relativas al mes de la Constitución, que procuran eso, pero procuran también, como te decía al inicio, celebrar, porque nosotros creemos que es motivo de celebración, la aprobación, la promulgación de la Constitución Dominicana como un hecho central de la vida nacional, ahora que se celebran los 177 años de su promulgación original. Gracias, magistrado Justo Pedro Castellanos, coordinador de los actos conmemorativos del mes de la Constitución por parte del Tribunal Constitucional. Gracias por venir a nuestro programa y por informarnos sobre las actividades que tiene el tribunal en este mes. Gracias a ustedes. Y a ustedes, amigos, no se muevan, porque tras la pausa seguimos con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Rey Guevara, recibió la visita del embajador de Italia en el país, Stefano Queirolo Palmas, con quien trató diversos temas de interés relacionados con la cultura e importancia de las Cortes Constitucionales en el mundo. En el encuentro, Rey Guevara y el diplomático italiano intercambiaron opiniones sobre los procesos democráticos que realizan estas altas instancias que garantizan la efectividad de los derechos fundamentales. El presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Rey Guevara, asistió a la 6ª edición del Good Friends, evento mundial dedicado a la gastronomía de mañana, organizado en el país por el embajador de Francia, Éric Fournier, y su esposa Florence Fournier, con la participación del presidente de la República, Luis Abinader. Durante la actividad, el magistrado Rey Guevara compartió con el presidente Abinader, entre otras personalidades, que se dieron cita en esta versión del evento en honor a la región Valle del Loira. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana y el Centro de Resolución Alternativa de Controversias de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo firmaron un acuerdo marco de cooperación interinstitucional con el objetivo de desarrollar actividades conjuntas orientadas a mejorar y fortalecer el desempeño del personal que labora en ambas instituciones. El convenio fue rubricado por los presidentes de ambas organizaciones, el doctor Milton Rey Guevara y el ingeniero Eduardo Domínguez Invert. Es muy importante para el tribunal en su misión que en este acuerdo se decida llevar a cabo programas de capacitación y adiestramiento en conjunto que permitan viabilizar el proceso de adquisición de destrezas y conocimientos de los participantes en las áreas vinculadas a la solución alterna de conflicto, arbitraje, conciliación, negociación y mediación en general,
y en la formación de procedimiento constitucional. En este sentido, siempre estaremos a favor de incentivar al uso de métodos alternos de resolución de conflictos, confiados en la celeridad y confidencialidad que buscan las partes en el momento de resolver sus controversias a través de los mismos. De nuevo, valoramos el apoyo del Tribunal Constitucional en la persona del magistrado Milton Ray Guevara. El pacto suscrito establece el desarrollo de programas de capacitación y adiestramiento conjunto que permitirán viabilizar la adquisición de destrezas y conocimientos de los integrantes de las áreas relacionadas con la solución alterna de conflictos, arbitraje, conciliación, negociación y mediación. Y con las informaciones finalizamos esta edición especial de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional con motivo del 177 aniversario de la Constitución. La primera de 2 entregas que se transmite desde esta Plaza de la Constitución en la cuna de la Constitución, San Cristóbal. Así es, recuerde que para ver este episodio otra vez, usted puede acceder al canal de YouTube del Tribunal Constitucional y entrar a la lista de reproducción La Voz del Tribunal Constitucional para ver este y otros episodios. Recuerde seguirnos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, además de visitar nuestra página web www.tc.gov.do. Descargue la aplicación Mi TC RD para Android y Apple. Recuerde además que La Voz del Tribunal Constitucional también se emite por la radio a través de Radio Educativa 95.3 los sábados a las 8 de la mañana, así como escuchar on demand a través de las plataformas de podcast en Spotify, Google y Apple Podcast. Nosotros nos reencontramos la próxima semana para celebrar un nuevo aniversario de la Carta Magna proclamada el 6 de noviembre de 1844.